Buenas, ¿cómo andan? A ver, hoy va a ser muy corto y bien conciso y concreto. Estamos atravesando un momento o un tiempo en este mundo, en este sistema de cosas actual, en donde cada vez se ve más en todos los niveles la corrupción, eh, los deseos o las manifestaciones de las personas inicuas y también la apostasía. Y si hablamos de apostasía no se puede dejar de recalcar el hecho de que la Iglesia Católica misma está atravesando o llegando a su punto máximo de apostasía a nivel histórico. Pero, ¿cuál es uno de estos indicios para poder afirmar lo que estoy diciendo? Vemos dentro de la Iglesia Católica, dentro del seno de la Iglesia Católica, dos papas, cosa que nunca ocurrió antes en la historia. Ahora bien, algunos teólogos católicos por ahí se enojen y me digan, no, te estás olvidando del cisma occidental. Es verdad, en el cisma occidental hubo dos y hasta tres papas de continuo. El problema y el tema acá radica en que oficialmente se considera solo a uno de esos papas como el oficial, como el auténtico. Los otros dos son considerados para la misma Iglesia Católica como antipapas. Es decir, que en la historia de la Iglesia Católica jamás hubo, nunca, jamás hubo dos papas simultáneamente. Y más aceptando ser papas. Porque tenemos por un lado a Benedicto XVI, que renunció de su papado por cuestiones de salud, según él. Y tenemos por otro lado a Bergoglio, o a Francisco I, obispo de Roma, como tanto le gusta que lo llamen a él. Entonces, por un lado tenemos un papa y por el otro lado tenemos un papa que ejerce como tal en la persona de Bergoglio, en la persona de Francisco. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema con esto? El tema con esto es que tenemos en estos dos papas visiones totalmente opuestas, disímiles, contrastantes. Por un lado tenemos a Benedicto XVI, un papa que era muy tradicionalista. Y por el otro tenemos a un papa como Bergoglio, como Francisco, que es totalmente modernista. Muchos van a insistir y hasta defender con su vida el hecho de que Benedicto XVI verdaderamente renuncia por cuestiones de salud. Yo no estoy de acuerdo, pero es una postura personal mía y cada uno puede sacar sus propias conjeturas viendo el accionar de cada uno de ellos. Por un lado de Benedicto XVI, mientras fue sumo pontífice, y por el otro el de Bergoglio ahora como sumo pontífice. Y ahí van a poder darse cuenta de la gran diferencia entre estos dos y de cuál era verdaderamente el objetivo de cada uno. El objetivo, como decía, de Benedicto XVI era recuperar una iglesia que fuera más tradicional, más acorde a lo que era la Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II. Y el objetivo de Francisco de Bergoglio es reafirmar ese Concilio Vaticano II, marcar totalmente la diferencia entre la Iglesia tradicional de antes del concilio y la Iglesia post Concilio Vaticano II, es decir,
la iglesia del Novus Ordo, como lo llaman los católicos. Entonces, decir que Benedicto XVI renuncia por cuestiones de salud, aunque él mismo lo dijo, suena bastante poco creíble. Suena bastante poco creíble porque Benedicto XVI estaba realmente intentando dar marcha atrás con muchas cuestiones que la Iglesia Católica modernista del Novus Ordo intentaba imponer y viene intentando imponer hace años. Pero dejando de lado los motivos por los cuales haya renunciado Benedicto XVI, lo importante acá es que mediante la figura, mediante la imagen de Bergoglio o de Francisco I, la Iglesia Católica del Novus Ordo, la Iglesia Católica modernista, está mostrando exactamente qué es lo que quiere. ¿Cómo lo está mostrando? A través de la figura de Bergoglio, a través de las declaraciones de Bergoglio. Como por ejemplo, el afirmar que en la sangre de Jesús había sangre pagana, lo dije 10.000 millones de veces, como el afirmar que Jesús se hizo un poco el estúpido, como dijo Bergoglio mismo, no lo estoy inventando yo. Bergoglio mismo fue el que dijo: Jesús con María Magdalena se hizo un poco el estúpido. Como su postura pro-gay, como su postura frente a que las personas divorciadas puedan volver a casarse, sobre la postura que detestan los católicos tradicionalistas sobre que las personas divorciadas puedan comulgar. Todas cuestiones que a la iglesia modernista católica le encantan, pero que a los tradicionalistas no les gustan demasiado. Pero cuando hablamos de medidas o de visiones pro-gays o pro-homosexuales, cuando hablamos de cuestiones como la institución de la familia, tan importante bíblicamente, cuando hablamos acerca del rol y el papel de Jesús, de nuestro Salvador, ya estamos viendo una marcada posición totalmente antibíblica y antiprincipios cristianos. Porque el señor Bergoglio no tiene ningún derecho a decir, parafraseándolo, y si un homosexual ama a Dios, ¿quién soy yo para juzgarlo? No, las mismas sagradas escrituras dicen que ni fornicarios, ni adúlteros, ni homosexuales podrán acceder a esa gracia inmerecida de la vida eterna. Entonces, si Bergoglio verdaderamente representa a la Iglesia de Cristo, claramente tiene más que fundamentos como para exhortar con amor a estas personas, pero no lo hace, todo lo contrario, evidentemente lo aplauden, y por eso la comunidad LGBT adora tanto a Francisco, porque Francisco cada vez que puede hace declaraciones pro gays, pro homosexuales. Entonces, no es muy difícil conjeturar a quién está representando el Papa Francisco verdaderamente. Y si vemos y sabemos a quién está representando el Papa Francisco verdaderamente, si los mismos católicos, encabezados por algunos obispos, denuncian ellos mismos dentro de la Iglesia Católica las herejías del Papa Francisco, si hay una gran disconformidad con el Papa Francisco aún dentro de la Iglesia Católica, de muchos fieles, de muchos sacerdotes y de muchos obispos, disconformidad que se puede ver hasta en aletaia.com, hasta en Nazi Prensa, hasta en EWTN. Hay un programa que se transmite vía YouTube que se llama Un Café con Galat,
donde vemos constantemente cómo católicos denuncian las herejías, el mal proceder y el manejo de otras fuerzas que nada tienen que ver con Dios dentro de la Iglesia Católica manejada por el Papa Francisco. Entonces, habiendo llegado la Iglesia Católica al nivel más álgido de su apostasía, a nivel histórico, es por eso que en la descripción del video lo que hago es recalcar y dejar plasmado Apocalipsis 18:4. Teniendo en cuenta todas estas cosas, comprobables para cualquier persona, no tiene ningún sentido que continúen ahí adentro. Más bien, Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, aplica a la perfección. Obviamente cada uno después es libre de determinar si sale o si no sale de ahí adentro. Así como cada uno fue libre de determinar si salir o si no salir de Sodoma y Gomorra. Pero sería importante que puedan recapacitar en esto. ¿Por qué? Porque vemos constantemente en este sistema de cosas, en este mundo, cómo todo va encajando bíblicamente para que podamos tener dimensión y podamos tener la total seguridad de que estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces, como los estamos viviendo estos últimos tiempos, esto implica que queda poco tiempo, valga la redundancia. Entonces, sería bueno que podamos todos aprovecharlo, sería bueno que podamos todos ver lo que está pasando. Y si forman parte de la Iglesia Católica, sería bueno que puedan ver el panorama completo, no solamente lo que la Iglesia Católica pinta oficialmente, porque muchas veces a lo largo de la historia la Iglesia Católica oficialmente ha dicho una cosa para intentar solapar o tapar la realidad. Entonces, digamos que la voz oficial de la Iglesia Católica no termina siendo del todo creíble. Tengan presente más que nada justamente lo que dice Apocalipsis 18:4. ¿Para qué? Para que cuando quieran salir no sea demasiado tarde. Un abrazo para todos.